precandidatura Robert Silva. Y tanto para preguntar y tanto para analizar sobre el momento, el contexto, lo que deja, lo que aspira y cómo está navegando este mar de dulce de leche en el que está un poco inmerso todo el gobierno, ¿no? Hacemos repaso de la crónica de Telemundo y después conversamos aquí. Un reversionado himno del Partido Colorado antecedió el discurso del candidato presidencial colorado, el hasta hace pocos días presidente de la ANEP, Robert Silva. El precandidato presidencial reivindicó la denominada transformación educativa y llamó a defenderla, para que no pase lo mismo que en el 2005, cuando se eliminaron componentes de la reforma de Rama. Y quiero decirles que estamos en peligro y que hay una situación que ya fue anunciada por el partido de la oposición, por el principal candidato del Frente Amplio. Ya ha dicho que va a volver al estado de asamblea permanente de los consejos y va a derogar la LUC. Crece se llama el movimiento que impulsa la precandidatura. En su propuesta, Silva planteó trabajar por mejorar la capacidad de empleabilidad de la gente, para que el avance tecnológico no deje a más personas por el camino. Dijo que las medidas focalizadas son la herramienta histórica de Uruguay para que nadie quede atrás y para combatir la pobreza. Es un problema estructural, que ni siquiera en los mayores años de bonanza económica lo pudimos superar. Y es un desafío que tenemos que asumir como país, porque en definitiva nosotros tenemos que trabajar por ese 40 y pico % de la gente que está en situación de pobreza así medida, que tiene niños, que tiene infancia, que están en situación de desventaja. Robert Silva propuso trabajar para abrir nuevos mercados y afrontar el problema de la seguridad que, según dijo, está mejor. Aseguró que la semana que viene salen a recorrer el país equipos técnicos y convocó al Partido Colorado a abrir sus puertas a ciudadanos de otros sectores. Prometió liderar el partido y llegar al balotaje. Vamos con el pecho inflado. Vamos a decir, somos de la fuerza transformadora que crece. Tenemos un proyecto país que nos llena de orgullo y que vamos adelante. Porque hoy, juntos, estamos dando el puntapié inicial. Esta fuerza transformadora crece. Vamos con esperanza a cumplir nuestros sueños. ¡Arriba, corazones! Voy a cometer una infidencia, si me permite. Estaba observando cómo usted miraba la pantalla, o sea, miraba la propia crónica, y se le dibujaba una sonrisa. ¿De qué va? ¿De que simplemente se mira y diga, no, sí, estoy saliendo bien? ¿O es emoción? ¿O es esperanza? ¿O qué es esa sonrisa que le vi? Porque de verdad me quedé mirándolo porque me llamó la atención. Por lo general, nadie se gusta mucho, ¿no? Cuando se miran ustedes. Pero usted estaba... No sé si había orgullo, esperanza. ¿Qué había en esa sonrisa? Mucha ilusión. A ver, el otro día en ese evento... O sea, usted se cree su propio discurso. No, ¿Es ¿sabés así? lo que veía mucho? ¿Viste los chiquilines atrás? Sí. ¿Viste la alegría con la que estaban? ¿Viste la gente? Fue un acto que... Hizo una movida con música y con... Por eso, a ver, el hubo himno mucha alegría, mucha tuneado. emoción. Me veo ahí haciendo un discurso sentido, hablándole a la gente con el corazón, con la verdad y con la pasión, que es con lo que creo y con lo que me he manejado toda mi vida. Toda mi vida he trabajado por mis convicciones y en cada cosa que he hecho, estén en acuerdo o en desacuerdo, he dejado el alma. Y vengo a asumir este proyecto con muchos desafíos junto a un equipo formidable, sabiendo que la tarea no es fácil, es compleja, pero siento en lo profundo de mi ser que lo tengo que hacer. Y cuando veo esto... Que lo tiene que hacer, perdón. Ah, perdón, siga. Y cuando veo esto, me doy cuenta que, bueno, largamos. Que empezó, ya está. Empezó. Empezó el baile. Estamos en la cancha. En la vida todas las cosas necesitan un momento material de inicio, el puntapié inicial, y aquí lo estamos teniendo. Hablemos de ese momento de inicio, porque justamente es un momento muy complejo y delicado, ¿no? Que está atravesando el gobierno. Y por más que puedan desmarcarse sectores, partidos, lo que fuere, de todo esto que pasó en los últimos días, todo en torno al caso Marcet, y todos los, digamos,
los señalamientos que van por cuenta de la oposición o que van por cuenta de organizaciones. ¿Era el momento para aparecer en escena? Yo sé que, bueno, los tiempos son los tiempos electorales, ¿no? Pero ¿cómo evalúa usted el momento para salir a escena? Asumiendo el compromiso que históricamente el partido que represento ha asumido. Nosotros teníamos previsto presentar nuestro proyecto, nuestra fuerza transformadora que crece, y por eso la identificamos, porque para nosotros es muy importante. Transformadora, eso es algo que siempre está en el espíritu de todos los candidatos aspirantes a Bueno, hay algunos que presidente. llevamos en algunas cosas la acción efectivamente transformadora a los hechos, y yo, no yo, un conjunto de personas muy importante a lo largo y ancho de todo el país, hemos puesto en evidencia que muchas cosas que en la educación se decía de antes, las concretamos. Y la transformación educativa comenzó a andar. Es algo que ya está caminando y está avanzando. Y hay que trabajar fuertemente para que crezca y siga creciendo. Pero no basta solo con la transformación educativa. Hay que hacer otras cosas. Todos lo sabemos, en mayor o en menor grado de acuerdo. Nos damos cuenta que hay un conjunto de transformaciones que este país tiene que tener. Y nosotros resolvimos asumir ese desafío desde dos perspectivas. El número uno, que a mí me parece fundamental, y aquí yo les quiero decir a los vallistas, a los colorados, integramos con orgullo un partido histórico que hizo cosas muy importantes en este país. Y necesitamos trabajar fuertemente por la reconstrucción partidaria. Perfecto. ¿Por qué digo esto y que termino? Porque en un sistema democrático es necesario que los partidos con tradición, con historia, con equipos que han hecho mucho por un país, se mantengan vigorosos y firmes. En un sistema democrático fortalecido no hay lugar para los proyectos unipersonales. O sea, hay lugar, pero no pueden ir en detrimento de los partidos tradicionales. Y yo creo, francamente, que integro un partido tradicional que tiene mucha vocación, que ha hecho mucho por este país y que puede hacer mucho más. Y por eso un proceso de reconstrucción partidaria. Y luego, lo que también creo, que tiene que haber un segundo periodo de transformaciones y proyectar algunas como la que yo tuve el gusto de liderar, así como otras. Bien. Ahora, muchos posibles candidatos, ¿no? Dentro del Partido Colorado. Incluso que hoy en búsqueda, Sanguinetti insiste con no descartar la posibilidad de que se presente Pedro Bordaber. Para usted son muchos, y si lo son, ¿es buena cosa o es un riesgo? Yo creo que habla bien de un partido que está en una situación complicada. A ver, el Partido Colorado está en una situación compleja, pero estamos muchos con ganas de salir a la batalla, y eso es bueno. Es bueno porque decíamos, el Partido Colorado no tiene candidato. Lo que nos pasó, no tenemos referente, sí. Lo que nos pasó con Ernesto Talvi. Entonces, bueno, acá estamos, somos varios los que estamos dispuestos a dar batalla, a levantar la bandera vallista y a decir, bueno, nosotros tenemos mucho para darle a este país, inspirados en lo que dimos, pero mirando al futuro. Preguntas, compañeros, que hay muchísimas. Vero. Sí, bueno, de educación sabemos ya bastante lo que piensa, habla de fuerza transformadora. ¿Cuál va a ser la fuerza transformadora en seguridad, por ejemplo? Bueno, en vivienda, en otras áreas que no sean la educación. Yo creo que acá hay una cuestión que es bien importante, que nosotros lo dijimos el otro día, que es trabajar fuertemente, para decirlo sintéticamente, para que la gente pueda cumplir sus sueños. Y para que la gente pueda cumplir sus sueños, hay un conjunto de políticas públicas que tenemos que desarrollar. Hay una que para nosotros es fundamental, que tiene relación con el trabajo. Yo lo dije el otro día, con el empleo de la gente. Yo el otro día estaba en casa, llegué a casa y me encuentro con un trabajador de la UTE o contratado por la UTE que me fue a cambiar el medidor. Entonces yo no sabía y le digo, ¿por qué cambias el medidor? Me puse a charlar con él. Dice, no, porque ahora vamos a poner ya no se necesita pasar más a tomar el consumo. Este propio medidor reporta en la fecha establecida que lo programamos el consumo de su casa. Entonces digo, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Hay oportunidades con la tecnología, pero también hay que atender que determinados trabajos se están automatizando, hay un problema de empleabilidad, entonces nosotros ahí tenemos que intervenir. Y ahí la transformación educativa juega un rol importante, pero también las políticas públicas. La seguridad, como tú planteaste, no hay duda que es una política pública que también incide en el trabajo y en el empleo. Andar
con libertad, con seguridad, y para eso hay que trabajar dos cosas que son bien importantes. Sí. Y ahí podemos tener, y nosotros ahí tenemos un referente que está trabajando mucho, que es Diego Sanjurjo, que integra nuestros equipos, que los está liderando junto con otras personas, que tiene relación con lo que venimos diciendo hace tiempo, que hay que trabajar las causas del delito al momento que también trabajás sobre la represión que es necesaria, al momento que trabajás por la reinserción de los que están privados de libertad. O este país va a seguir con esa escalada impresionante de aumento de cantidad de personas privadas de libertad que tenemos. Somos los países que tenemos más personas privadas de libertad en relación a habitantes, uno de los que más tenemos en nuestro contexto. Entonces, vamos a trabajar fuertemente, y lo empezamos a hacer en el lugar que estábamos, por la recuperación de las personas que están privadas de libertad, por darles posibilidades de tener herramientas para cuando recobren la libertad, por hacer los acompañamientos necesarios y una vez que recobran la libertad, por la reinserción. Y ahí hay que establecer programas específicos al momento que se trabaja sobre las causas del delito y lo que hay que decirlo con todas sus palabras, la represión. Es decir, creo que hay una política de seguridad que tiene fortalezas y que también tiene debilidades. En algunos contextos particularmente en lo que hace a cifras que no estamos como cuando asumimos el gobierno, que hemos mejorado, pero que han recrudecido. En particular lo que tiene que ver con los homicidios. Entonces se requiere una política focalizada, con mucho respaldo técnico, con apoyo de medios tecnológicos que hoy por hoy existen, propuesta en la que estamos trabajando y presentaremos. Bien, Alfredo. Yo te lo dije antes de que renunciaras y no me gustó que renunciaras porque vos me parece que estabas haciendo las cosas bien en educación. Yo soy de los que defiende la reforma Rama y creo que tenés mucho más para hacer, pero son valoraciones personales que ya las discutimos off the record. Ahora las puedo blanquear porque ya no sos jerarca. La cuestión es... Y en mucha confianza, que es lo que valoro. No, Robert, lo que me parece que es clave es decir... el papel que vas a jugar vos dentro del Partido Colorado. Porque Ciudadanos, como proyecto, quedó muy debilitado. Se va el líder, una persona que era importante era H, que después está fuera del espectro, antes incluso de pasar a todo esto, ¿no? Es decir, entonces, realmente, vos te ves con la fuerza para revitalizar un Partido Colorado que está débil, y no estoy hablando de la encuesta de equipos del otro día. Es decir, las encuestas son fotos circunstanciales. ¿La del 4%? Sí. Que no le gustó mucho, ¿no? No, que le va a gustar. A nadie le gusta una encuesta. No, pero yo digo, pero realmente, yo respeto, yo quiero decir que hay trabajo profesional, solo una interrupción, perdóname, Alfredo. Hay trabajo profesional atrás de las encuestas, las respeto, se trabaja con ellas, pero yo les digo, ¿ustedes creen que hay solo 100.000 colorados en el Uruguay? 4% es más o menos 100.000. No, no es así. Somos mucho más. Que hay que trabajar porque estamos en una situación compleja, sí. Gracias, Alfredo. Ahora, vos fuiste ya candidato a vice. Ahora vas a ser candidato a presidente. ¿Por qué votarte a vos, un colorado, frente a los otros candidatos? Es decir, ¿qué te diferencia a vos de los otros candidatos que hay en la palestra? Algunos que son un invento para mi criterio, ¿no? Pero cada uno es dueño de su tiempo y sus ganas. ¿Por qué vos decís que hay que votarte a vos? Con la experiencia de que Ciudadanos, gran promesa, pero se desinfló. ¿Y ahora? Mi candidatura surge de Ciudadanos. Un proyecto que comenzó en la elección anterior, conjunto de mujeres, hombres que nos juntamos, que presentamos un gran proyecto, que muchas de las cosas que presentamos como propuesta se tomaron en el compromiso por el país y las pudimos desarrollar. Yo invito a que chequen en educación. Nosotros fuimos en la línea de lo que dijimos, en otras áreas, puedo hablar de telecomunicaciones, puedo hablar de energía, en fin, en todas las áreas los equipos trabajaron, en ambiente, trabajaron y hicieron cosas. En el legislativo ni hablar, los proyectos que han presentado los legisladores de Ciudadanos. Pero crece la fuerza transformadora que acabamos de presentar, comprende a Ciudadanos, pero trasciende Ciudadanos. Tiene otro conjunto de agrupaciones que se están sumando, incluso por fuera del Partido Colorado, que llegan a vigorizar una propuesta con corte netamente humanista, que refleja los mayores valores del vallismo, porque la persona, que en este caso orgullosamente me toca ser a mí, representamos esos valores. Yo soy producto del vallismo. Pero vio que el vallismo se embandera muchos ahora y de sectores políticos distintos. Yo te lo voy a decir concretamente qué es el vallismo. ¿Qué es? Es que la gente cumpla sus sueños. Es que exista política pública
que permita atender a los que están en situaciones diferenciales para que, en definitiva, se puedan igualar de la mayor y mejor manera posible para transitar en esta sociedad cada vez con más incertidumbre y con más complejidad. Yo soy producto de eso. Yo no estaría sentado acá. Yo no hubiese ocupado nunca el lugar que ocupé en la educación si no hubiese tenido la asignación familiar en Tacuarembó, si no hubiese tenido, como se llamaba antes, al menos en mi familia se decía el carné de pobre y me atendían en el centro de salud cuando era chico, si no hubiese tenido la escuela pública. A mí me permitieron del lugar donde vengo llegar acá, cumplir mi sueño. ¿Y saben lo que pasa? Y es lo que nosotros tenemos que reflexionar como sociedad, que hay una enorme cantidad de gente que eso ya no pasa, porque hay una situación de desventaja, de pobreza infantil o de situaciones de diversa naturaleza, y no hay políticas públicas que efectivamente estén dando ahí. Para colmo, ¿No hay ninguna de las que aplicó pandemia. el gobierno que usted integra? No, pero por supuesto que sí, pero hay que seguir avanzando. O nos olvidamos, como algunos se olvidan, que tuvimos pandemia. Entonces, esa situación que impactó en la pobreza, que impactó en la salud, que impactó en la convivencia, en la salud mental, en todo eso hay que trabajar fuertemente. Obviamente que hay cosas que se han hecho, pero hay que hacerlas mucho más. Y nosotros tenemos claramente, porque yo me siento un abanderado de eso, creo firmemente, porque soy producto de eso, liderar un proceso, un proyecto, un proceso transformador que tenga una fuerte impronta social, que apunte al empleo, que apunte al trabajo que dignifica, que da el sustento para la vida, pero además te hace sentir bien como gente. Y para eso hay que desarrollar todo un conjunto de políticas y de acciones. Fernanda. Muchas veces nos han escuchado acá en el programa hablar de justamente una de las fortalezas de la democracia uruguaya en lo que tiene que ver con la solidez de los partidos políticos, y en este caso tú hacías referencia a la importancia de los partidos tradicionales, y yo creo que la candidatura de Robert Silva es una muy buena noticia en este sentido. Yo creo en la importancia y en el peso de los partidos políticos, y además le voy a agregar, y no es regalando elogio, yo creo en aquellas personas que están formadas políticamente, aquellas personas que son militantes políticos, que responden a una cierta idea y forma de ver el país y de actuar, y que además se han formado profesionalmente en, por ejemplo, como usted lo ha demostrado a lo largo de toda su historia en materia de educación. Así que me parece que conjuga dos cosas bien importantes: la militancia política, la pertenencia a un partido político, y además el profesionalismo de haberse formado en lo que ya ha demostrado que usted sabe. Gracias. Quería preguntarle... Un florero entero le diste, no una flor. No, pero porque lo creo... Yo no regalo flores porque... No regalo flores porque sí, creo que se lo merece, y entiendo que es una cuestión... siempre pongo por delante a la democracia, y me parece que estas cosas la fortalecen. ¿Cómo entiende que se debería desarrollar el comportamiento de la coalición? Tú mencionabas, bueno, el compromiso por el país, cómo se habían hecho esos acuerdos en un posible futuro gobierno de la coalición. ¿Cómo ves que debería ser el relacionamiento y los pasos a seguir? A ver, yo creo que la coalición ha demostrado, a pesar de las circunstancias que les ha tocado vivir, de distinta naturaleza, que ha tenido, primero, un liderazgo claro a través de quien tiene la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo, que es el Presidente de la República. Luego ha tenido una acción coordinada y articulada, digamos, en la mayoría del tiempo del periodo de gobierno en el Parlamento Nacional. Luego ha tenido una actuación importante en todo lo que es la cosa pública, ya sean las empresas públicas, los organismos que integran el gobierno nacional. Ha tenido una articulación en materia política para llevar adelante el compromiso por el país en las distintas áreas. Si vos me decís a mí, creo que nosotros tenemos que volver a establecer un acuerdo programático que nos permita un segundo gobierno de coalición con nuestras particularidades y nuestras diferencias, y quizás con un poco de mejor coordinación en lo que hace al funcionamiento de la coalición. Pero la coalición, yo les quiero decir a la gente, yo no podía hablar de política, obviamente, porque estaba inhibido, pero a algunos les daban poquitos tiempos de vida. Hubo, en esos especialistas de hablar, de hacer pronósticos catastróficos, dijeron unos meses y se va uno para un lado, otro para otro. Y nosotros, la tormenta, yo digo, la tormenta más grande, o una de las más grandes de la historia, fue la pandemia. Yo la viví en un sector de actividad sumamente afectado, como fue la educación de este país.
y la sorteamos. Y la sorteamos trabajando articuladamente, con un liderazgo del Poder Ejecutivo, con un apoyo. Yo lo tengo que decir, yo tuve apoyo expreso del Presidente de la República en la gestión de la pandemia en la educación. Y hoy miramos en perspectiva y somos reconocidos y valoramos por lo que hicimos. Nos distinguimos en el mundo. Y aquí en Uruguay, y obviamente que hubo afectación. Hubo afectación en pobreza y en otras cosas, pero le pasó al mundo entero, no es solo al Uruguay. Hay que ver cómo son las consecuencias en otros países según cómo administraron la pandemia. Tenemos ejemplo cerquita, al lado, y cómo lo hicimos nosotros. Entonces, mirado en perspectiva, es una buena experiencia y que nosotros vamos a apostar desde el Partido Colorado para mantenerla y reforzarla. Bien, Connie. Robert. El enemigo del vallismo. No, pero soy muy tolerante, o sea que no tengo ningún inconveniente en que puedo tener amigos vallistas. Mi papá lo era, así que ahí empezamos. Y de la caverna, porque era de la 14. No, a mí me parece muy importante tu irrupción o aparición en el sistema político ahora como candidato a presidente, luego de haber sido, como decía Alfredo, candidato a la vicepresidencia, acompañando en la fórmula a Ernesto Talvi, que estamos hablando como de una entidad que no existe más y que en el Uruguay todavía cuesta interpretar qué pasó, porque tú fuiste directivo del CODICEN electo por los docentes, en un caso absolutamente excepcional, en donde la gente de inspiración, para decirlo con cierta amabilidad, no afín a la de los partidos tradicionales, ha dominado la educación en los últimos 50 años. Tanto que un presidente de la preponderancia como Mujica terminó diciendo tan rápidamente, después de desprenderse de su director de educación y de su subsecretario, no me la llevaron. Y había dicho 3 veces en su discurso del 1 de marzo, educación, educación, educación. Entonces, fue Tabaré el que sacó el secretario y el ministro. Sí, bueno, ya sé, pero Sí, pero digo, Pepe Mujica fue, Sí. Y él estuvo en el gobierno de Tabaré. O sea, Robert Silva Electo por los fue docentes. electo por los profesores. No bien te convertiste en presidente del CODICEN y fuiste a difundir lo que lealmente y con los equipos técnicos del gobierno habías diseñado como este cambio de reforma educativa, fuiste destratado mal, ofensivamente, y los ciudadanos estábamos enojados con la actitud de esa gente que no entendía y que ponía por delante la alineación política. La pregunta mía es, esa experiencia para tu candidatura presidencial y en los temas de lo laboral, supone que tú tienes claro cómo lidiar con el sector más poderoso del poder no político o semipolítico, que es el sector sindical? Yo creo que, como en todo en la vida, te voy a decir esto. Lo primero y lo más importante es que cada uno sepa el lugar que ocupa, el rol que tiene, las competencias asignadas. Yo cuando llegué a la presidencia del CODICEN, yo lo decía cuando era consejero, yo fui electo consejero por los docentes, sindicalizados algunos y otros no sindicalizados. Cuando yo llegué a la presidencia del CODICEN, siempre lo hice. Decir, bueno, el lugar de un sindicato es este, defiende legítimamente los intereses de quienes le integran, hace sugerencias, propone, trabajamos juntos en algunos temas, pero yo soy, junto al consejo directivo y a los equipos técnicos que asesoran también, los tomadores de decisión. Y tomamos decisión en función de los distintos aportes que recibimos. Y para eso es muy importante tomar la decisión luego de que se establece una hoja de ruta con objetivos, con metas para cumplir los objetivos, con plazos, con recursos, con responsables en cada una de las áreas. Y se toma la decisión. ¿Cuál es el problema muchas veces en este país? Y la educación no era la excepción. Yo lo dije desde siempre, que hay que tomar decisión. Porque
obviamente en un lugar de responsabilidad donde uno tiene que tomar decisiones de política pública, es prácticamente imposible convencer a todo el mundo. Hay que trabajar por satisfacer la mayor cantidad de intereses posible. Pero hay que atender el bien común, el interés común, lo que se considera legítimamente por quienes tienen responsabilidad de gobierno, que es lo que hay que hacer. Pero ¿qué es más? Que se había dicho que se iba a hacer. Pero lo que es más, en mi caso, yo vengo hablando de lo que hicimos en la educación desde hace 20 años, 15 años. Entonces, yo no vengo a decir, hiciste esto porque estás en campaña electoral. No, mi amigo, yo lo hice porque junto con un conjunto de personas, lo venimos hablando hace tiempo. Se está refiriendo a lo que dicen desde algunos sindicatos. Claro, usted estaba más en lugar de candidato que de presidente del CODICEN. Entonces, la respuesta a ti es... Pero al final, ¿cree que le va a dar la razón a ellos? A ver, yo me siento absolutamente preparado para llevar adelante un proceso de diálogo nacional, de trabajar por lo que es bien identitario de este país. Aquí no tiene más razón el que te grita, el que te agrede, el que te falta el respeto. Eso está muy mal. Vos te acordabas recién, Alfredo, de lo que a mí me pasó en mi casa, cuando me pintaron la fachada de mi casa, cuando me agredieron en el cerro, lo que pasó el otro día en el hospital del cerro, los insultos, los agravios, hasta las trompadas que hubo. Y ahí hay que llamar a responsabilidad. Yo lo digo con mucho respeto. ¿Saben por qué? Porque ahí hubo cartelería de un sector político del Frente Amplio que estaba ahí y estaban sus militantes. Entonces, eso está mal. Eso no se puede hacer. Sí, se refiere al MPP, ¿verdad? Sí, tenía un cartel el MPP, había banderas del Frente y gritaban, y nos gritaban, y me gritaron. A mí también, me faltaron el respeto. Y esas son cosas que no está bien. Yo puedo tener diferencias contigo, muchas. Vamos a tratar de encontrar un punto que nos acerque posiciones. Y si no acercamos posiciones, tú en el marco del mundo republicano y democrático esgrimirás tu posición y yo la mía. Y después, ¿sabe qué? Cada 5 años la gente con el voto es la que va a resolver. Sí, Vero, sí, me interesa la lectura de Robert Silva respecto a lo que está sucediendo con esta situación de crisis política, de lo que sucede con el pasaporte, teniendo en cuenta que Ciudadanos, como recordaba Conrado, es el sector de Talvi, fue el sector de Talvi y es también fue el sector de Carolina H. O sea, que está en el meollo del tema. Está en el centro, ¿no? ¿Puede contestar después de la pausa? Muy bien. Sí, que tenemos que ir a la última y después ya venimos y vamos con la respuesta. Ya venimos.